Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre el personaje llamado el Castigador de universo de Marvel, y qué hubiera hecho él en la vida real. Espero que disfrutes mucho este video. ¿Podría existir un Frank Castle, también conocido como The Punisher, en la vida real? Probablemente no. Un vigilante asesino que mata criminales a diestra y siniestra. Al final del día, el asesinato sigue siendo asesinato y la policía lo perseguiría con todo lo que tienen. Unos pocos asesinatos más y el FBI se involucraría y no habría forma de que sobreviviera una semana sin ser rastreado. En resumen, a Frank se le daría vida en Ática, buenas intenciones o no. No sería lo suficientemente bueno para una defensa en la corte. Como fanático del personaje El Castigador en cómics, televisión y películas, ¿apoyarías a alguien como él en la vida real? The Punisher es un personaje interesante que ha atrapado los corazones y las mentes de muchos fanáticos a lo largo de los años. Se ha convertido en una figura clave en el debate sobre los héroes. Algunos han elogiado sus métodos, incluso yo mismo al compararlo con otros personajes como Batman. Parece que sus métodos son soluciones al inframundo criminal, en papel. Pero solo hay que mirar la historia para ver que la violencia solo engendra violencia. La vida real es tan impredecible y siempre tiene ramificaciones negativas cuando se trata de violencia. Tan bueno como es el Castigador, sigue siendo un ser humano que lo hace defectuoso y es probable que cometa errores. En su guerra de un solo hombre, no hay duda de que habrá bajas inocentes. Incluso si ese no fuera el caso, los criminales que sacrifica tienen familias e hijos propios, lo que los llevaría a buscar venganza, y esto perpetúa el ciclo. Aquellos de nosotros que somos fans podemos empatizar con Frank Castle, pero no podemos condonar sus acciones en el mundo real. ¿Funcionaría The Punisher en la vida real? No, no lo haría. La razón principal es que si un vigilante al estilo Punisher persiguiera al crimen organizado, ese grupo dispar pondría la mayoría de sus negocios secundarios en espera y se concentraría en matar al vigilante. Teniendo en cuenta que tienen acceso a la riqueza, que pueden corromper a los miembros de la aplicación de la ley y que tienen un grupo considerable de asesinos, no deberían tener dificultades para localizar y neutralizar, capturar o matar al Castigador en días o semanas, como máximo. Sería más fácil si el vigilante fuera vestido con una sudadera con una calavera estilizada en la parte delantera. La principal debilidad del Castigador sería que, debido a la riqueza del crimen organizado, tendría muy pocos aliados. Una recompensa de varios millones de dólares provocaría que muchas personas proporcionaran información sobre él y haría que las personas que poseían sus mismos niveles de habilidad o superiores lanzaran sus sombreros al ring para ver qué podían coleccionar. El vigilante podría ser capaz de perjudicar gravemente las actividades de algunos grupos criminales importantes. Sin embargo, los otros simplemente absorberían lo que quedaba de esas entidades, mientras recorrían la tierra en busca del Castigador. Eventualmente, lo descubrirían y lo matarían después de un tiroteo o lo capturarían y le infligirían una muerte espantosa. The Punisher es un interrogador antihéroe de cómic. Solo trabaja en narrativas donde el crimen organizado aparentemente no está dispuesto a gastar dinero para mantener sus organizaciones. ¿Puede ser como el Punisher en la vida real o es imposible? Punisher es definitivamente un estándar más realista que Batman. Todo lo que necesitas son años de experiencia militar, un físico perfecto y cero problemas de salud, un chaleco antibalas, opcional, y un disfraz, no opcional, una voluntad de hierro que pueda conquistar el simbionte venenoso, una increíble puntería y manejo de armas, y un tipo en una camioneta que vende armas. Podrías disparar al crimen en la cara todo lo que quieras, aunque tendrías que aceptar el riesgo de morir en cualquier momento.